Buenos días y bienvenidos a nuestro culto digital, el de la Iglesia Bautista Esperanza Viva en el Goierri del País Vasco en este día 12 de julio. Quiero leer un versículo, dos versículos del Evangelio de Juan que van relacionados con el mensaje que tendremos al final, y luego voy a cantar un himno y espero que con la letra en la pantalla pues podáis acompañarme. Y después de eso, pues si es la versión abreviada del culto, pues entonces iremos directamente al mensaje del Evangelio de Juan sobre Nicodemo y el nuevo nacimiento. Y si no, pues habrán anuncios y todas las demás cosas que solemos tener en el culto. Muy bien, pues vamos a leer, voy a leer primero del Evangelio de Juan, como dije, el capítulo 7, versículo 37, dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué promesa! Bueno, pues quiero que cantemos dos estrofas de una canción que se llama Toma de la fuente de agua viva. Y va así. Vague sediento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice: fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Muy bien, qué himno más bonito, ¿verdad? Y habla de esa fuente de agua viva. Y de eso hablaremos más adelante en el mensaje de Nicodemo. Bien, pues vamos a seguir con nuestra historia de Nicodemo, sacado del libro de Juan. Y esta es la quinta lección, vamos a decir. Y recordemos que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. En el capítulo 3 hubo una conversación entre Jesús y este señor Nicodemo, que era un líder de los judíos, un líder religioso, era lo que se llamaba un fariseo, muy erudito, muy inteligente, y un líder entre todos, muy conocido por todo el país. Él había acudido, en el capítulo 3, había acudido a Jesús de noche en una conversación secreta, revelando que tenía muchas preguntas. Y entonces el Señor habla con él, le habla del nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entiende para nada y el Señor le va explicando. Y en ese capítulo 3, donde llevamos cuatro domingos, el Señor dice que igual que como Moisés en el desierto, en el Antiguo Testamento, había levantado una serpiente de bronce en el desierto, en una estaca, porque el pueblo estaba siendo atacado por víboras, serpientes venenosas, y el Señor le dijo: levanta la serpiente de bronce, y la persona que mire a la serpiente de bronce será sanada inmediatamente. Y así sucedió. Todos los judíos conocían esa historia, era bien conocida, estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces el Señor le dijo a Nicodemo: tal como esa serpiente de bronce tenía que ser levantada en una estaca para que le viesen todos y creyesen en que Dios usaría eso para salvarles, pues de la misma manera yo, el Hijo del Hombre,
voy a ser levantado para que el pueblo, mirándome a mí, sea salvo. Y bueno, Nicodemo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo el Señor. No entendía era una promesa de Cristo, pero ¿qué quería decir, no? Que levantar, ¿dónde se va a levantar? ¿Cómo se va a levantar? ¿Por qué la gente va a mirar a él y tal? Y entonces el Señor le dice en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa conversación en el capítulo 3 termina de manera abrupta. De repente ya no hay más conversación, Nicodemo, ya no oímos nada más de él, no sabemos cómo se despidieron, nada, no sabemos nada más, desaparece del libro, ¿no? En ese capítulo 3, y termina el capítulo 3, luego hay capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, en los cuales Jesús está sanando a la gente, está haciendo grandes milagros, está dando discursos y enseñanzas, y llegamos al capítulo 7, entonces, donde dejamos la semana pasada, y dice el versículo 31 del capítulo 7, y muchos de la multitud creyeron en él, en Jesús, en sus enseñanzas y en su persona, y decían, el Cristo, o el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Y entonces mucha gente estaba empezando a creer en Jesús como el Cristo, el Mesías. Claro, eso levantó la envidia de los fariseos, los eruditos, los religiosos, los líderes, porque ¿quién era que nunca ha venido a nuestras escuelas? No le hemos enseñado nosotros. ¿Y por qué la gente le sigue? Y bueno, la envidia de todos los días, la que vemos nosotros por todos lados. Esa envidia salió en los fariseos. Y en el 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Así que le querían un arresto religioso, de alguna manera. Dijeron, Jesús ha venido a Jerusalén en estos días, que son días de fiesta, id y buscarle y cogerle, porque tenemos que callarle. La gente lo está creyendo y no nos está haciendo ningún caso a nosotros. Entonces, los alguaciles salen para buscar a Jesús, a ver dónde está enseñando. Claro, cuando llegan, Jesús siempre estaba enseñando, ayudando, curando, sirviendo, ¿no? Cuando llegan, esto es una de las cosas que ellos escucharon, y es los versículos que leía anteriormente. En el último y gran día de la fiesta, los alguaciles están evidentemente ahí buscándole, la han encontrado, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí, que yo tengo lo que queréis, lo que estáis buscando, yo lo tengo. Él no tenía nada de bienes materiales, y evidentemente no hablaba de eso, hablaba de las necesidades del corazón y del alma. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, está hablando con imágenes, metafóricamente, digamos, de alguna manera, dando a entender y enseñando que el que creyese en él, su alma rebosaría de vida y de vida abundante, por creer en él. Bueno, Juan nos dice, esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Os acordaréis en los días anteriores que hablamos del Espíritu, que Jesús habló del Espíritu, como el Espíritu es como el viento. No se ve el viento, pero se ven los efectos del viento, las hojas que se mueven y se escucha el sonido que hace el viento. Pues de la misma manera, él dijo, el Espíritu Santo dentro de las personas que creyesen en él iba a dar ese fruto visible y que se podría escuchar y sería innegable la obra de Dios en las vidas de las personas. Dijo él, que vengan a mí y beban. Bueno, esto sigue causando mucha
mucho hablar, mucha discusión entre la gente. Entonces algunos de la multitud, estoy en el versículo 40, oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, uno de los títulos del Mesías. Otros decían, este es el Mesías, lo decían claramente. Algunos decían, pero de Galilea, etcétera, etcétera. Dicen, pero si la Escritura dice que tiene que venir el Mesías del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David. Y evidentemente, tú y yo sabemos que Jesús nació en Belén. Lo hemos leído, lo sabemos de Mateo, de Lucas, pero había gente en los días de Jesús que desconocían de dónde había nacido. Ellos pensaban que había nacido en Nazaret, porque es que ahí es donde se crió desde muy niño. Fíjate qué confusión. Entonces está la gente, pero ¿será el Cristo? ¿No será el Cristo? ¿Es un profeta? ¿Es el profeta o no? Pero si es de Nazaret, no es de Belén. Bueno, hay mucha confusión y mucho hablar, ¿no? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Curioso este versículo. ¿Quiénes habían ido para prenderle? Pues los alguaciles. ¿Por qué? Porque los habían mandado los sacerdotes y los fariseos. Pero ¿qué pasa? Llegaron, encontraron a Jesús. No les quedó otra que escuchar un poquito de su palabra. Igual estaban esperando a que termine su discurso y luego ir y atraparle, ¿no? Y agarrarle. Pero empezaron a escuchar y a ser cautivados por sus enseñanzas, entrar en discusión con la gente, y al final no están de acuerdo los alguaciles. Algunos quieren cogerle y otros no. Dicen, pero fijaros lo que dice, ¿no? Entonces, en el versículo 45, los alguaciles vinieron. No nos olvidemos de dónde estamos, ¿eh? Estamos viendo Nicodemo y el nacimiento nuevo. Pero esta historia es muy importante y veremos por qué. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Quién es un fariseo? Nicodemo es un fariseo. Nicodemo está ahí entre esos fariseos. Anteriormente Nicodemo ha tenido una conversación privada con Jesús. Nadie sabe de esa conversación menos Jesús. Y estos les dijeron, o sea, los fariseos, viendo los alguaciles venir, pero sin Jesús, dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que se habían quedado flipaos, por las palabras que habían escuchado de Jesús. Le escucharon, venir a mí, venga de creer en mí, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva, y sus enseñanzas, eso es lo poco que sabemos de ese momento, habían quedado atónitos ante las enseñanzas de Jesús, a quien habían ido para aprender. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ya veis la actitud de los fariseos. No tienen ganas en absoluto de escuchar a Jesús, de saber si dice la verdad o no la verdad. Les da igual lo que dice. Lo único que saben es que mucha gente le está siguiendo, tenemos que quitarle de en medio. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leemos lo que dice Dios o lo que dice el Señor Jesucristo? Hay muchas personas que tristemente les ofreces una Biblia o les compartes un versículo de la Biblia. Déjame en paz, déjame eso, ya no quiero saber nada. ¿A quién se parecen? ¿Esa actitud qué es? Pues es esta actitud, fijaros dónde va. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos no saben de la conversación que tuvo Nicodemo, que se ha interesado por Jesús. Hay alguien aquí que está calladito, que no está diciendo nada. Dice luego, mas esta gente no sabe la ley, maldita es.
Fijaros en la actitud de los fariseos y los sacerdotes. Esos líderes religiosos veían al pueblo como idiotas, como tontos, como gente mal educada o sin educación, que no podían pensar por sí mismos. Qué triste, qué desprecio al prójimo, ¿no? Pensando que ellos, como eran más inteligentes, habían estudiado más, pues eran superiores a esa gente que sigue a Cristo. Qué triste, qué horrible ver esa actitud de los que deberían ser los ejemplos del pueblo. Qué pena que nos dejan tan mal ejemplo muchas veces los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces ellos acaban de insultar a la gente. Y en el versículo 50, mira lo que dice. Les dijo Nicodemo. Anda, mira quién se asoma. Mira quién abre la boca. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Recuerda, Juan, el evangelista Juan, está escribiendo este evangelio. Movido por el Espíritu Santo, está escribiendo este libro, lo que estamos leyendo ahora. Y él dice, de pronto, de los fariseos sale una voz. Y es la voz de Nicodemo. ¿Qué dice? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué es lo que dice Nicodemo? Primero, le está defendiendo hasta cierto punto a Jesús. Está diciendo, a ver, ¿por qué estamos juzgando a alguien si no le hemos traído aquí para escuchar y defender sus ideas? Quizás tiene razón, quizás no, pero ¿desde cuándo estamos juzgando a alguien sin escuchar lo que dice? ¡Buah! Menudo reproche, ¿no? A sus compañeros. Aquí vemos un Nicodemo que ha salido un poquito de la oscuridad, del miedo de donde estaba, y se ha presentado no a favor de Jesús, pero sí a favor de su, digamos, la presunción de inocencia, por lo menos algo así diríamos, ¿no? Fíjate cómo respondieron, y con esto terminamos. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¡Ja! Su argumento era de que él vino de Galilea, y de que en Galilea no salían profetas. O sea, era un argumento, una tontería de argumento, no valía para nada ese argumento. Y el siguiente versículo dice, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Así que sale Nicodemo por un instante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y desaparece otra vez. Capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, capítulos llenos de enseñanza, de milagros, de discursos del Señor Jesús. ¿Dónde está Nicodemo? No sabemos, pero sabemos que Nicodemo está pensando mucho en esa visita que tuvo con el Señor, la conversación que tuvo, el mensaje que tuvo Jesús, y ahora aún más cuando él ve que sus compañeros le odian, pero sin razón. Entonces, lo dejamos por hoy con la pregunta. ¿Qué tendrá que suceder para que Nicodemo de una vez crea en Jesús de verdad y ponga su corazón en manos del Señor y diga, Señor, tú eres el Salvador y yo creo en ti y yo necesito y quiero esa agua viva que tú prometes y tú ofreces? Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo que buscaba Nicodemo, las respuestas a nuestras preguntas, la satisfacción del deseo de nuestra alma, de tener vida eterna, de entender de dónde venimos, porque estamos aquí y a dónde vamos. Dios mediante, en la siguiente lección veremos algo más, a ver, ¿qué pasa con Nicodemo? ¿Desaparece para siempre o sale? ¿O qué aprendemos de él? El domingo que viene, Dios mediante, lo veremos.